Siempre lo has estado haciendo. Cada respiración, cada emoción, cada pensamiento que cruza tu mente no solo ocurre dentro de ti, sino que vibra en el campo energético que te rodea. La mayoría no se da cuenta de que ya está manipulando la energía, pero lo hace de forma inconsciente, dispersa, sin foco, sin darse cuenta. Y cuando no eres consciente, los resultados parecen caóticos, impredecibles, como si el universo jugara a los dados con tu vida. Pero en el instante en que despiertas, en el momento en que comprendes que el mundo exterior es solo un espejo de las frecuencias que emites, algo cambia. La realidad comienza a transformarse de una manera que parece casi mágica. Aquí está la verdad que muchos pasan por alto. No estás separado del campo energético que quieres influir. Estás inmerso en él. Eres una extensión de ese campo. Y ese campo te escucha. No a tus palabras, no a tus esfuerzos, sino a tu estado. Esto es la conexión subconsciente, la corriente invisible que fluye bajo todo lo que piensas, dices y haces. Detente un segundo. ¿Recuerdas la última vez que viviste una coincidencia perfecta? ¿Un encuentro que parecía destinado? ¿Una oportunidad que llegó de la nada? ¿O ese momento en que simplemente sabías lo que iba a pasar? Esos no fueron accidentes. Fueron eventos cuánticos, ondas en el campo respondiendo a las frecuencias que estabas emitiendo, lo supieras o no. Pero aquí viene lo fascinante. No es tu mente consciente la que hace el trabajo pesado, es tu subconsciente. Tu subconsciente no presta atención a lo que dices que quieres, sino a lo que realmente crees, a lo que sientes de manera constante, a lo que esperas sin dudar. Por eso las afirmaciones vacías de emoción no funcionan. Por eso las visualizaciones llenas de duda colapsan. La conexión subconsciente es la puerta trasera al campo cuántico, y hasta que no la abras, solo estarás pintando la fachada de tu realidad. Los eventos cuánticos no son trucos de magia, son el resultado de la danza entre tu mundo interior y el tejido cuántico de la realidad. Tus pensamientos envían señales, tus emociones las magnetizan, y la alineación de tu subconsciente determina la claridad de esa transmisión. Juntas crean interferencia, ruido que se anula a sí mismo, o coherencia, una instrucción clara al campo. La pregunta no es si estás manipulando energía, sino cuán bien lo estás haciendo. Mira a tu alrededor ahora mismo, las circunstancias de tu vida, las relaciones que te rodean, las oportunidades o su ausencia, todo es un reflejo perfecto de las señales que has estado emitiendo hasta este momento. Esto no es un juicio, es física. Cuando entiendes esto, dejas de culpar al azar, dejas de sentirte víctima del destino. Comienzas a ver que has estado moldeando tu realidad todo el tiempo, solo que sin un manual. Pero aquí es donde muchos se paralizan. Piensan que esto significa controlar cada pensamiento, cada emoción, cada acción. Eso es agotador, y no es así como funciona el campo. La clave no es dominar cada ola de tu mente, sino crear una señal dominante tan poderosa, tan consistente, que un pensamiento negativo ocasional o un momento de duda no importe. Te conviertes en un faro, no en una vela parpadeante. Y aquí está la capa más profunda. Cuando tu alineación subconsciente coincide con tu intención consciente, el campo responde con precisión. Ahí es cuando las sincronicidades se multiplican, las oportunidades se aceleran y los eventos cuánticos se despliegan desafiando toda lógica. No se trata de trabajar más duro, sino de transmitir más claro. La mayoría vive en contradicción. Dicen que quieren abundancia pero emanan escasez. Anhelan amor pero vibran miedo. Visualizan éxito pero encarnan indignidad. El campo no escucha las palabras, escucha el cuerpo, la respiración, la vibración. Por eso la conexión subconsciente lo es todo. Ahora, imagina esto. Si pudieras aprender a influir conscientemente en este proceso, a amplificar la señal que ya estás enviando, a eliminar el ruido, a sincronizar tu mundo interior con el campo cuántico, ¿qué sería posible para ti? Y si la vida de tus sueños no es algo que debes construir paso a paso, sino una frecuencia que está esperando a que sintonices con ella, detente un momento en esa idea.
Si ya estás influyendo en el campo sin intentarlo, si ya estás enviando señales que moldean tu realidad, si ya estás creando eventos cuánticos sin darte cuenta, ¿qué pasa cuando traes plena conciencia a este proceso? Ahora, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Estás en el borde entre la intención dispersa y la influencia coherente. Hasta ahora has estado enviando señales al campo sin un manual, sin saber qué parte de ti estaba al mando. Pero no todas las señales son iguales. El poder para manipular energía y crear eventos cuánticos no viene de esforzarte más, sino de alinear los sistemas dentro de ti para que tu mensaje al campo sea inconfundible. Aquí entra la coherencia. La mayoría camina en medio de un ruido energético. La mente dice una cosa, el corazón siente otra y el cuerpo actúa de forma distinta. Esto crea interferencia, un enredo de frecuencias que se anulan entre sí. Cuando el campo recibe señales mixtas, no sabe cómo responder. Es como intentar sintonizar una estación de radio mientras el parlante emite estática. Pero la coherencia lo cambia todo. Cuando las ondas de tu cerebro, los ritmos de tu corazón y tu sistema nervioso se alinean, te conviertes en un diapasón para la realidad que deseas experimentar. Tus pensamientos dejan de contradecir tus emociones. Tus deseos dejan de pelear con tus creencias. Tu cuerpo deja de ser el enemigo de tu mente. En ese momento, tu señal deja de ser un susurro y se convierte en un mandato. La ciencia muestra que el corazón produce un campo electromagnético mucho más fuerte que el cerebro. Ese campo no se queda en tu pecho. Se irradia, influyendo en las personas, los eventos y los entornos a tu alrededor. Y cuando combinas la energía coherente del corazón con la intención enfocada de la mente, creas una señal que interactúa con el campo cuántico de una manera profundamente organizada. Pero aquí está la magia. No necesitas ser perfecto para lograrlo. No necesitas controlar cada pensamiento negativo ni suprimir cada emoción difícil. La coherencia no es perfección, es dominio. Se trata de crear una línea base de alineación tan fuerte que las olas ocasionales de caos no te desvíen. ¿Cómo lo haces? Comienza con la conciencia. Nota cuando tu cuerpo está tenso, cuando tu mente corre desenfrenada, cuando tu respiración es superficial. Regresa al cuerpo, ralentiza la respiración, calma el corazón, sumérgete en el momento presente. Luego, establece una intención clara, no desde la desesperación, sino desde la confianza. Visualiza el resultado que deseas, siente la emoción de ya tenerlo y deja que tu cuerpo memorice ese estado. Cuanto más practicas, más natural se vuelve. Dejas de perseguir la realidad y comienzas a magnetizarla. La gente suele preguntar, ¿cuánto tiempo toma ver resultados? La pregunta correcta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a practicar la coherencia hasta que se convierta en quién eres, no solo en algo que haces? Porque cuando esta alineación se convierte en tu estado predeterminado, el campo no tiene otra opción más que responder. Si sientes ese clic interior, esa chispa de «esto es lo que me faltaba», te invito a que te suscribas a este canal. No se trata de números, se trata de mantenerte en resonancia con estas ideas. Y si estás listo para ir más profundo, comparte en los comentarios un área de tu vida donde sientas que falta coherencia. No es una confesión, es una puerta, el punto de entrada donde comienza la transformación. Ahora, llevemos esto más lejos. La coherencia es tu punto de acceso, pero la alineación sola no es suficiente. Hay un mecanismo más profundo en juego, una danza entre tú y el campo que determina si tus intenciones se convierten en eventos reales. Vamos a explorar la arquitectura oculta detrás de la manifestación cuántica, la mecánica de la probabilidad, la expectativa y el colapso de la onda. Descubrirás por qué algunas personas experimentan saltos cuánticos y sincronicidades sin esfuerzo, mientras otras se sienten atrapadas en los mismos bucles sin importar cuánto lo intenten. El universo no entrega tus deseos solo porque los quieres. Entrega lo que está sintonizado para esperar. En la física cuántica hablamos de funciones de onda.
posibilidades que existen simultáneamente hasta que algo las colapsa en un solo resultado. En el nivel subatómico, la realidad es una sopa de probabilidades esperando cristalizarse en forma. Pero, ¿qué colapsa la onda? ¿Qué decide qué versión de la realidad experimentas? El observador. No el observador pasivo que mira desde la banca, sino el observador activo, aquel cuyo enfoque, expectativa y creencia actúan como la aguja que teje el potencial en forma. Aquí es donde muchos se atascan. Practican visualizaciones, establecen intenciones, repiten afirmaciones, pero debajo de todo eso, cargan un guión invisible de duda, miedo y limitación. Miran su cuenta bancaria y esperan escasez. Miran sus relaciones y esperan rechazo. Miran su cuerpo y esperan fracaso. Y el campo obedece, no porque los castigue, sino porque responde a la señal dominante. Tu mente consciente puede decir, soy abundante, pero si tu subconsciente está ejecutando el programa de nunca es suficiente, el campo escucha la emisión más profunda. Aquí comienza la verdadera magia, cuando alineas no solo tus pensamientos, sino tus creencias y suposiciones, empiezas a cambiar las probabilidades en el campo cuántico. Pequeños cambios en cómo te sostienes, cómo piensas, cómo sientes, son las palancas que inclinan la realidad a tu favor. No necesitas rehacer tu vida de la noche a la mañana. Solo necesitas crear suficiente impulso para que la función de onda comience a inclinarse hacia tu resultado deseado. Imagina que caminas por un pasillo lleno de puertas. Cada puerta representa una versión posible del próximo momento, del próximo día, del próximo capítulo. No abres todas. Abres la que esperas abrir, y esa expectativa está moldeada por tu estado dominante, tu historia subconsciente, tu sentido de posibilidad. Por eso, las personas que cambian internamente a menudo experimentan cambios externos repentinos e inesperados. Han alterado la probabilidad base y el universo no tiene más remedio que reorganizarse para coincidir. Pero hay un truco. No puedes fingir la expectativa. No puedes repetir «soy rico» mientras sientes terror por tus deudas y esperar que el campo te recompense. El campo no se deja engañar por palabras, escucha la vibración. Entonces, el verdadero trabajo es suavizar el agarre ascendiendo de las suposiciones limitantes, aflojar los nudos de la resistencia y entrenar gradualmente tu cuerpo, mente y corazón para sostener una nueva línea base de posibilidad. En la práctica, esto significa notar cuando te encoges de miedo y respirar a través de él en lugar de colapsar. Significa atraparte esperando lo peor y elegir, aunque sea por un momento, imaginar lo mejor. Significa ensayar el éxito en tu sistema nervioso, no solo en tu mente. Con el tiempo, algo cambia. El campo cuántico se reorganiza. Los eventos se alinean. Las sincronicidades se acumulan. Puertas que no sabías que existían se abren, no porque forzaste al universo a someterse, sino porque te convertiste en una señal clara para la versión de la realidad que quieres vivir. Ahora detente. ¿Puedes sentir lo que se está moviendo dentro de ti? ¿Puedes percibir los lugares donde tus viejas expectativas han estado moldeando tu vida sin tu permiso? Esa conciencia es la puerta. Porque lo que viene ahora es el paradox en el corazón de todo esto, la razón por la que tantos sabotean sus propios esfuerzos de manifestación sin darse cuenta. La clave no es el control, es la rendición. Aquí es donde muchos se equivocan. Nos han enseñado a esforzarnos, a empujar, a forzar el camino hacia la vida que queremos. Pero el campo cuántico no responde a la fuerza, responde a la alineación. Y la alineación a menudo se siente como rendición. No hablo de resignación, de abandonar lo que quieres, de pasividad o peneza. La verdadera rendición es soltar la necesidad de controlar cómo se manifiestan tus deseos. Es confiar en la inteligencia del campo para organizar los detalles mientras tú sostienes la frecuencia de tu resultado. Es como plantar una semilla. No la arrancas cada día para ver si crece. Cuidas el suelo, la riegas, confías en el proceso. Y el paradox es que cuanto menos interfieres con energía ansiosa, más rápido florecen las cosas. Cuando te rindes, dejas de enviar señales mixtas, dejas de decir confío mientras te obsesionas secretamente con el resultado, dejas de fingir que sueltas mientras te aferras energéticamente. Y cuando realmente sueltas el control, la conexión subconsciente, la puerta trasera al campo, se abre más que nunca.
Este es el arte de la influencia rendida. No puedes intimidar a tu subconsciente para que se alinee, pero puedes invitarlo. Puedes crear las condiciones para que tu sistema nervioso se relaje, para que tu respiración se profundice, para que tu corazón se suavice, para que tu energía deje de vibrar en desesperación. Cuando haces esto, algo mágico ocurre. Dejas de ser el buscador y te conviertes en la señal. Dejas de perseguir y comienzas a atraer. Dejas de intentar manifestar y te conviertes en la encarnación de lo que deseas. Y el campo escucha, se reorganiza, entrega, no como recompensa, sino como espejo. Hay una confianza profunda tejida en el corazón de la creación cuántica. Es la confianza que dice, si me alineo, el universo se alinea. Si encarno, la realidad se transforma. Si me convierto, el mundo refleja. Pero el desafío es que la rendición se siente antinatural para una mente entrenada en el control. Queremos plazos, garantías, evidencia. Queremos saber cuándo y cómo pasarán las cosas. Sin embargo, cuanto más exiges certeza, más te deslizas hacia la resistencia. Cuanto más aprietas, más se tensa el campo en respuesta. El trabajo se vuelve paradójico. Estableces la intención, alineas la vibración y luego sueltas. Dejas de micromanejar el tiempo, de entrar en pánico por los detalles, de encogerte cada vez que la realidad te prueba. Y curiosamente, esto te da más poder que intentar controlar cada paso. La gente suele preguntar, ¿cómo sé si me he rendido o solo me he dado por vencido? La respuesta es simple. La rendición se siente abierta. La resignación se siente pesada. La rendición es ligera en el cuerpo. La resignación es un colapso. La rendición te mantiene disponible para la posibilidad. La resignación cierra la puerta a la magia. Reflexiona sobre esto. ¿Dónde sigues intentando forzar resultados en tu vida? ¿Dónde te aferras tan fuerte que la energía no puede moverse? ¿Cómo se sentiría, solo como experimento, suavizar tu agarre y confiar en el proceso? Porque aquí está la verdad que pocos escuchan. El universo está diseñado para apoyar la coherencia. El campo quiere alinearse contigo. La vida está sesgada hacia la evolución, la expansión, la creación. Cuando te quitas del camino, no abandonas tu poder, sino que te sumerges en una corriente más profunda de él. Ahora, unamos todo. Hemos explorado la conexión subconsciente, la coherencia, la mecánica de la probabilidad y el colapso de la onda, el paradox de la rendición. Pero nada de esto importa a menos que lo encarnes. No se trata de crear eventos cuánticos ocasionalmente, sino de convertirte en el evento cuántico. No estás aquí para controlar la energía, estás aquí para convertirte en ella, porque la energía responde a la energía, al campo responde a la señal, y los eventos cuánticos no llegan a quienes persiguen, llegan a quienes resuenan. Cuando caminas por la vida como la señal, encarnada, coherente, rendida, el campo no duda, se organiza a tu alrededor. Las circunstancias se reordenan, los plazos cambian, las personas aparecen, las puertas se abren, no porque lo forzaste, no porque lo ganaste, sino porque dejaste de fingir que estás separado de la corriente que siempre ha fluido a través de ti. Esto es vivir como el evento cuántico. No como una teoría, no como una práctica que visitas una vez al día en meditación, sino como un estado base, una forma de ser que dice, sé quién soy, sé con qué estoy alineado, sé que he venido a señalizar en este mundo. Dejas de dudar, de pedir permiso, de esperar pruebas antes de creer, porque la creencia es la prueba, la identidad es el motor, la vibración es la invitación. No creas desde la carencia. No visualizas desde el miedo, no manifiestas desde el quizás. Tú radias, y lo que radias se vuelve inevitable. Vivir como la señal no significa que nunca titubeas, que nunca sientes duda, frustración o tristeza. Significa que esos estados ya no dominan, no definen tu vibración. Pasan, pero no echan raíces. Sabes quién eres debajo de ellos, y eso es lo que responde el campo. Piénsate como un faro.
No persigue barcos, solo se mantiene firme, anclado en su propia frecuencia, emitiendo una señal a través de la tormenta. Ese es tu trabajo. Esa es la práctica. No controlar las olas, sino convertirte en la luz constante en medio de ellas. Cuando vives así, algo cambia. Las personas a tu alrededor lo sienten, aunque no sepan por qué. Se sienten más seguras, inspiradas, activadas. Las oportunidades llegan de la nada, las sincronicidades se vuelven diarias, las palabras correctas llegan en el momento justo. Comienzas a sentir que la vida te responde, no reacciona, no resiste, no retiene, sino que escucha y refleja la energía que ahora llevas. Y entonces te das cuenta de algo aún más poderoso. Siempre ha sido esto, solo lo olvidaste. Olvidaste que tu subconsciente no es un almacén de traumas, es una torre de transmisión de vibraciones. Olvidaste que la coherencia no es solo un concepto bonito, es el interruptor que enciende tu realidad. Olvidaste que soltar no es rendirse, es apartarte para que el campo haga lo que ya sabe hacer. Olvidaste que tu sola presencia es una señal, y ahora lo recuerdas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Camina diferente, respira diferente. Habla como alguien que no pide que la realidad cambie, sino que la invita a alinearse con lo que ya es verdad. Deja de intentar convertirte en algo. Recuerda que ya lo eres. El campo no necesita tu esfuerzo, necesita tu señal. Y si no te llevas nada más de este video, que sea esto. La versión de ti que vive la vida de tus sueños no está en otro lugar, no está en el futuro, no está al otro lado de una sanación o un esfuerzo interminable. Esa versión está en el campo ahora mismo, entrelazada contigo, esperando a que dejes de fingir que no estás conectado. La pregunta final es, ¿elegirás sintonizar con ella completa, valiente y consistentemente hasta que se sienta lo más natural del mundo? Porque cuando lo hagas, el universo se mueve contigo.